libro de Éxodo, capítulo 18, verso 13. Pastora, si le puede bajar un poquitito al 13. Un poquitito, no. Sí. Gloria a Dios. Y vamos a predicar un mensaje en esta tarde que se titula Jetro, el buen consejo. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Éxodo capítulo 18, verso 13. Y le damos lectura en el nombre de Jesús y usted dice amén. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. ¿Y qué dice Jetro? Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti y las llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Esto es palabra del Señor. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos las gracias por esta maravillosa oportunidad de poder estar en su casa. Siempre es una bendición el poder orar, el poder cantar, el poder congregarnos, y siempre será una bendición el poder oír la palabra. Hemos leído en esta tarde la escritura, la palabra de Dios, fuente inagotable de vida y de verdad, y le pido que en esta hora usted tenga la gentileza de usar mi vida, Señor. Acompáñenos con esa palabra fresca y ungida, Señor. Y yo sé que tú te moverás en esta tarde. Hay una bendición para el pueblo. Hay una palabra que recibiremos. Hay una palabra de poder. Hay una palabra que rompe las cadenas. Hay una palabra que fortalece al débil. Hay una palabra que le da sabiduría al necio. Hay una palabra de Dios, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo predicaremos la palabra. Lo haremos con toda nuestra fuerza, Señor, pero sobre todo queremos predicar con esa unción maravillosa que solo puede dar el Espíritu Santo. Tu bendición sobre nosotros, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y usted dice amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo en esta tarde? Eso es importante, hermano, que podamos venir con expectativas a la casa del Señor. Hemos leído la palabra de Dios en este capítulo 18 del libro de Éxodo, y aquí nos encontramos con un relato que es bastante común dentro del Antiguo Testamento, y tiene que ver con la visita que hace Jetro juntamente con la familia de Moisés, donde ellos salen desde su casa y van a visitar a Moisés en medio del desierto. En este primer día Moisés tiene
tiene esa cercanía con su suegro, que generalmente no ocurre con la suegra. A veces hay problemas con la suegra, pero con Jetro tienen una cercanía, hay un respeto de Moisés hacia su Jetro. Y qué interesante es poder entender la humildad que tenía Moisés. Él había sido el hombre por el cual Dios había sacado al pueblo de Dios desde Egipto, precisamente de la tierra de Gosén, para llevarnos en este camino de peregrinaje. Por lo tanto, delante de Moisés, aleluya, podemos decir que Moisés era el hombre de Dios, era el profeta de Dios, era el ungido de Dios, era el libertador. Habían tantas características en Moisés, y sin embargo, cuando viene su suegro, él en una humildad va a saludarlo. Dice la Biblia que él se arrodilla delante de su suegro, le hace reverencia y comienza en este primer día a tener estas conversaciones que también nosotros debiéramos tener, porque a veces cuando conversamos, hermano, hablamos de nuestros problemas, hablamos de nuestros fracasos, hablamos de nuestras debilidades, y no esté mal que hablemos de esas cosas, hermano, porque también es parte del evangelio y parte de contar nuestras pruebas. Nos ayuda a nosotros también como pueblo del Señor a recibir fuerza y a que muchos más se sumen a la oración por nuestras necesidades. Pero Moisés, en esta precisa conversación, comienza a decirle a Jetro y a contarle todo lo que habían tenido que pasar, todo lo que había ocurrido, y cómo detrás de cada obstáculo, detrás de cada barrera, detrás de cada percance, detrás de cada dificultad, Dios siempre estaba con Moisés y con su pueblo para poder ayudarle. Yo no sé cuánto en esta tarde dicen: así es Dios conmigo. Detrás de cada barrera, detrás de cada dificultad, detrás de cada percance, yo puedo ver la mano de Dios. Hay alguien que puede ver la mano de Dios en medio de los problemas. Hay alguien en esta tarde que puede ver la mano de Dios en medio de las dificultades. Y Moisés comienza a relatarle cada acontecimiento y cómo Dios le ayuda, lo guía, lo fortalece, lo anima, lo sustenta, le da palabra. Y logran, hermano, salir desde Egipto. Moisés le cuenta esto a Jetro con tanta fe que Jetro hace un reconocimiento posteriormente de que el Dios de Israel, el Dios de Moisés, es el verdadero Dios. Y resulta que en esta visita Jetro no solamente se queda un día, hay un segundo día. Y en este segundo día es el que acabamos de leer. Porque dice que Jetro viene a las labores que está realizando Moisés y tratando de poder conversar, de poder tener esta comunicación, porque el día anterior habían hablado de Dios. Entonces cuando se está hablando de Dios, uno quiere estar ahí, uno quiere estar escuchando. Y resulta que no se pudo gestar esta conversación porque Moisés estuvo ocupado desde la mañana hasta el atardecer. Filas de personas, familias completas, hombres y mujeres y niños venían delante de Moisés, amén, a presentar sus problemas, a presentar sus causas, a tratar de buscar un consuelo, a tratar de buscar la ayuda, a tratar de buscar la dirección. Y Moisés, caso por caso, le presentaba la palabra, declarándole la ley para que ellos pudieran orientarse y dar los siguientes pasos bajo la dirección de Dios. El resultado es que al término de la jornada, Moisés está cansado, Moisés está agotado. Y como si fuera poco, ya comienza de alguna manera a manifestarse también la angustia sobre el mismo cansancio que está sintiendo Moisés y su Jetro, en esa confianza, en ese amor, en ese cariño. Comienza a preguntarle qué es lo que está haciendo. Moisés, en respuesta, le dice que todos ellos tienen problemas. Ellos vienen de palabra de fe. Aleluya. Están con problemas, están con dificultades, están con barreras, están con obstáculos. Y vienen delante de mí y yo trato de poder direccionarles. Y resulta, amén, que la carga era muy fuerte para Moisés. Y Jetro es un hombre con experiencia, es un hombre sabio.
Recordemos, hermano, que en el pasado los hombres de mayor edad eran hombres, hermano, que enseñaban y aconsejaban desde la experiencia. Y cuando ve a su yerno desde esta perspectiva de no descansar, de estar agobiado, de estar cansado, amén, le dice que si continúa así, él va a desfallecer. Dentro de los versos que leíamos está el verso número 19, donde después de haber escuchado a Moisés, ahora Jetro le dice: oye ahora mi voz. Y mire la humildad, porque estamos hablando de Moisés. Moisés ya había obrado bajo el poder de Dios las 10 plagas. Bajo el poder de Dios se habían obrado milagros y señales, ¿cierto? El camino también que se abre en medio del Mar Rojo. Y sin embargo, cuando Jetro le dice: oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, Moisés tiene la humildad de guardar el silencio y de poder escuchar a su suegro. Nosotros tenemos una característica a veces muy contraria a la de Moisés, porque siempre tratamos de buscar el consejo en personas que tienen más experiencia o que tienen más sabiduría que nosotros, y muchas veces no somos de escuchar a las personas más sencillas, que a lo mejor no han tenido la experiencia, no han tenido, hermano, la misma fuerza para servir al Señor, pero ellos también algo a nosotros tienen que enseñarlo. Pero para poder escuchar a esas personas, no solamente a los sabios, sino que también, hermano, a los simples, debemos tener nosotros la humildad que tenía Moisés. Y Jetro le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará, póngame atención acá, y Dios estará contigo. Estate tú, o está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Le da una dirección de cómo poder trabajar, de qué es lo que debe él realizar, de cómo debe ordenar los asuntos. Y le da, cierto, el principio de poder escoger varones de todo el pueblo, varones que tuvieran virtud, que fueran temerosas de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Todas estas características tenían que tener los hombres, y lo iban a distribuir a través de centenas, de 50 y de 10. Y en los asuntos más graves, Moisés sería, ¿cierto?, el juez o la persona que le ayudaría a poder, de alguna manera, recibir la palabra de Dios para poder direccionar su vida. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué tenemos tanto fracaso dentro del ministerio, dentro de los matrimonios, dentro de los jóvenes, y así también dentro de todo lo que se gesta dentro de la iglesia? Y es porque en cada dificultad, en cada obstáculo, en cada barrera que la gente o las personas se ven enfrentadas, era muy común en el antiguo tiempo ir y pedir consejo, ¿cierto?, de cómo poder solucionar las cosas, de cómo poder, aleluya, sobrellevar las dificultades. A los demás experiencia uno le pregunte: ¿cómo lo ha hecho usted con su matrimonio? ¿Cómo lo ha hecho usted con su vida? ¿Cómo lo hizo usted para criar a sus hijos? Eran las preguntas que uno se hacía para poder, a través de la experiencia de esas personas, poder también, cierto, sobrellevar la vida que nos ha tocado. Pero hoy día, hermano, la gente no pide consejo, y eso yo lo veo. O sea, la gente pide oración, la gente pide que les ayudemos a orar, pero no piden consejo. Si se van a cambiar de casa, así de simple, se cambian. Si se van a colocar de novio con alguna persona, simplemente, hermano, no hay un consejo. Ellos dan el aviso. Amén. Si se van a cambiar de trabajo, no buscan la dirección de Dios. Si van a tomar una deuda, no piden el consejo, ¿cierto?, para poder recibir la oración. Y como se saltan ese primer paso, lamentablemente nos encontramos con la realidad de que vienen a pedir consejo cuando el error ya está cometido.
Vienen a pedir consejo después que han fracasado. Vienen a pedir consejo después que, aleluya hermano, ya han puesto sus metas por delante sin recibir la dirección de Dios. Y el resultado ha sido fracaso, el resultado ha sido pérdida, el resultado ha sido deuda, el resultado ha sido un desgaste emocional, el resultado ha sido cansancio, el resultado ha sido agotamiento, abatimiento, porque no han tenido, hermano, ese sentir de parte de Dios, de poder pedir dirección, de poder pedir a Dios dirección a través de la oración. Hermano, eso yo lo aprendí cuando era evangelista, amén, de poder, hermano, escuchar la voz de Dios, porque nos llegaban las invitaciones a muchos lugares y yo le decía, Señor, lléveme donde usted quiera llevarme, pero hábleme a mi corazón. Yo sé que usted lo hace, hazme entender cuáles son las coordenadas y los pasos, aleluya hermano, que yo debo tomar, porque eso a mí me daba la seguridad y la tranquilidad de que si estaba en algún lugar y si me tocaban pasar complicaciones, era Dios el que me había llevado a ese determinado lugar, y por más complejo que fuera la circunstancia, Dios mismo sería mi ayuda y mi respaldo, porque Él es el que me estaba moviendo, y trataba, hermano, en lo posible de no caminar de acuerdo a lo que yo quería hacer, sino en oración y a través de la palabra le decía, Señor, llévame donde tú quieras llevarme y dame la palabra que nosotros, aleluya, gloria a Dios, a veces queremos transmitir, pero que tú no quieres dar, y lo que podamos transmitir es tu palabra, Señor. Entonces, uno tiene que pedir consejo. Amén. Todo hijo de Dios puede ser un consejero. La consejería es probablemente uno de los servicios más útiles y a la vez más gratificante que un cristiano puede brindar cuando no han pedido algún tipo de consejo. Alguna vez en la vida se nos presentará la ocasión de actuar como consejero. Es la tarea para la cual todos los hijos de Dios, en alguna medida, están capacitados. Todos los que somos hijos de Dios, en alguna medida, podemos nosotros, escúcheme bien, aconsejar a alguien. Amén. Aleluya. Es la tarea para la cual todos los hijos de Dios, en alguna medida, estamos capacitados. Todo creyente ha experimentado victoria en determinados aspectos de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que en ese tema tendrá la capacidad de aportar algo a quien se acerca buscando orientación. O sea, no solamente podemos nosotros transmitir nuestros fracasos, sino que también podemos hablar de las victorias que nosotros hemos obtenido. Y desde esas victorias dar, ¿cierto?, las coordenadas a las personas que están pasando por las mismas dificultades que nos tocó pasar. No significa que todo creyente deba convertirse en un consejero profesional, pero sin duda todo pastor, todo padre, todo amigo o líder, hermano o hermana, alguna vez ha tenido que sentarse con alguien, ¿cierto?, escuchar sus problemas y dar orientación o consejo de alguna naturaleza. Es entonces cuando se requiere lo que llaman, hermanos, los comentaristas, el arte de aconsejar, pero de aconsejar bien. Porque para todo el trabajo y todas las labores que estaba desempeñando Moisés, ¿qué consejo, hermano, más oportuno? Hace muchos años, a mí me hacía mucho sentido el tema de los consejos, porque un pastor amigo me comentaba que tenía varios miembros de su congregación que sí pedían consejos, tratando de buscar la orientación, pero al final no recibían los consejos porque estaban buscando exactamente las palabras que ellos querían escuchar. ¿Me entienden? Entonces, uno como pastor siempre va a tratar de ayudarlo, de ponerse en su lugar y desde esa perspectiva poder guiarlo y buscando siempre el camino del Señor. Porque como pastores nos vamos a aconsejar a través de la experiencia, ¿cierto? Las experiencias nos sirven, como decíamos día atrás, los años nos salvan, pero sirven una enormidad porque nos permiten conocer a Dios a través de las diferentes experiencias que vivió en el Evangelio. Pero cuando damos los consejos, nos sustentamos no en la experiencia, sino en lo que Dios ha determinado a través de la palabra. Por lo tanto, hermano, todos los que estamos acá, en algún momento determinado, nos tocará aconsejar a alguien, o ya nos ha tocado el poder hacerlo, pero también nosotros debemos entender que necesitamos, escúcheme bien, nosotros, hermanos, pedir consejo, pedir ayuda.
Por eso que cuando se trata del aconsejar, algunas personas lo llaman, hermano, un arte. Amén. Recuerde que la predicación de la palabra, hermano, los homiléticos, los que estudian homilética dicen que la predicación es ciencia y arte. El aconsejar, amén, es un arte tremendo. El consejero, entonces, debe mediar entre la persona y su problema, tal como lo hace Jetro, ¿cierto? Está hablando de Moisés, pero también está relacionando su vida con los problemas que este hombre tiene a causa de los problemas del pueblo. La finalidad de la consejería bíblica o espiritual, como algunos la llaman, es guiar vidas hacia una relación sana con Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a aconsejar, el objetivo es que las personas que están pasando problemas tengan una relación sana con el Señor. Amén. Por eso que lo primero que le vamos a decir cuando están en problemas es que tienen que buscar a Dios, porque no podemos solucionar problemas lejos de Dios. No podemos salir de dificultades grandes lejos de Dios. No podemos esperar que en medio de esos problemas nos vaya bien si cada vez nos vamos distanciando más del Señor. No. En medio de los problemas hay que buscar a Dios. Yo entiendo, hermano, que usted por los problemas, las enfermedades, los temas laborales, aleluya, hermano, las circunstancias que puedan estar pasando, a lo mejor se le imposibilita al venir al culto. Yo lo voy a entender, pero el que no busque a Dios en su casa, el que no busque a Dios en su cuarto, el que no busque a Dios a través de la lectura de la palabra, eso no lo podemos entender, hermano, porque uno tiene que hacerse el tiempo para poder buscar esa dirección que tanto necesitamos y nos hace bien. Por lo tanto, el consejero debe mediar entre la persona y sus problemas. La finalidad de la consejería bíblica o también espiritual, como se le llama, es guiar vidas hacia una relación sana con el Señor. La salvación precisamente también es reconciliación con Dios. La salvación es restauración de la vida. La salvación es integral de la persona. Libertad, escuche bien, libertad de todo aquello que empaña la identidad del diseño divino. De este modo la consejería se convierte. ¿En qué se convierte? En un recurso formidable. ¿Sabe que nosotros venimos a la casa del Señor a buscar poder? A la casa del Señor venimos a buscar sanidad. A la casa de Dios venimos a buscar milagros. Pero no nos hemos percatado, hermano, que hay un recurso formidable que también nosotros necesitamos para nuestra vida como discípulos del Señor y dentro del Evangelio, que es la consejería. Un buen consejo en el momento oportuno nos libra de tantos peligros. Un buen consejo en medio, hermano, de las dificultades de la vida nos da la orientación. Una palabra de Dios en medio de la tormenta, hermano, hace bonanza. Una palabra de Dios en medio de la angustia trae la tranquilidad al corazón, y esa palabra no la vamos a encontrar en el mundo. Esa palabra la vamos a encontrar en Dios, escúcheme bien, y en su casa, buscando de su presencia. Cristo vive. Por eso que necesitamos nosotros el consejo. ¿Sabe usted que la práctica de la consejería se remonta a los tiempos más antiguos de la humanidad? Este capítulo 18 que acabamos de leer nos habla desde el Pentateuco, desde los tiempos de Moisés, cómo más allá de todas las capacidades, de todos los dones y del poder con que Dios usaba a Moisés, este hombre en ciertos momentos también necesitó de un consejo. Aleluya, que el Señor le bendiga. Por eso que cuando hablamos de consejería, nos referimos nosotros a la conversación. Nos referimos a este diálogo, hermano, amistoso, familiar, pastoral, o este consejo que también se recibe por medio del discipulado. Aleluya. Amén. Donde vamos recibiendo la palabra de Dios y nos logramos dar cuenta que necesitamos más palabra de Dios, que necesitamos más consejos del Señor, que necesitamos tener más conversación con Dios, que es la asistencia psicológica que algunas personas necesitan. Amén. Y no estamos diciendo, hermano, que no hay que ir al psicólogo. Amén. Vaya. Pero tenemos una herramienta fundamental, hermano, que es la consejería a través de la palabra de Dios. Amén. Ahora, lo explicamos día atrás también porque hace un tiempo predicábamos algo que tenía que ver con el consejo y saber a quién pedírselo, ¿cierto? A las personas que están por delante,
que con su testimonio también nos orientan, hermano, a través de sus actos, de sus hechos y de sus palabras y acciones. Entonces yo le decía, una persona casada no le puede pedir consejo a un soltero porque no lo va a entender. ¿Qué lo va a entender? El soltero le dice, ¿para qué te casaste? No lo va a entender, ¿cierto? En la labor también de educar, hay familias que no tienen hijos, por lo tanto tampoco podemos preguntarle a ellos cómo criar nuestro hijo porque no tienen la experiencia. En el tema de fe, a veces nosotros tenemos muy buenos amigos, pero resulta que esos buenos amigos no son espirituales. Usted no los ve leyendo, no los ve compartiendo de Dios. Usted ve, mire, yo los peso así en el espíritu. Yo me junto con muchas personas y hay personas que en la mesa a mí nunca me hablan de Dios, nunca me hablan de un culto, nunca me hablan de, sabe que estuve leyendo esta palabra, me hablan de trabajo, de vacaciones, de otras cosas que no es malo. Amén. Pero uno va viendo, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, uno sabe, hay amistades sanas, pero en momentos complejos, esa amistad, hermano, al no tener esa cercanía con Dios, difícilmente nos van a poder orientar a nosotros. Entonces uno tiene que estar buscando, hermano, de Dios. Y para que un consejo, hermano, sea bueno, el buen consejo, tienen que haber 3 factores que tienen que estar cuando nosotros vamos a aconsejar o nos van a dar el consejo. Primero, la capacidad de oír el aconsejado. Sabe que yo constantemente estoy hablando con mucha gente que pide ayuda, entonces ahí está este factor, amén, en primera instancia. Pero muchas veces yo voy a hablar con el hijo de alguien, con el hermano de alguien, con el esposo de alguien que no tiene interés en escucharme, que solamente me reciben en su casa, en su hogar, en sus labores, para que su esposa, su padre, su madre, su hermano lo dejen en paz. Entonces, aquí hay una ayuda que la da Dios, ¿cierto? Hay una segunda ayuda que la gestamos nosotros, hermanos, en comunión, en amor, al orar por las diversas necesidades que van llegando. Pero hay una ayuda también que es muy importante y es la que tiene que darse la persona. Amén. Porque Dios quiere cambiarlo. La familia quiere que esta persona cambie. Pero si Él no quiere cambiar, amén. Entonces necesita, para que se pueda dar una buena consejería, lo primero que necesitamos es que la persona o el aconsejado tenga la capacidad de poder oír. Lo segundo que necesitamos es el mensaje del Evangelio. Amén. Porque, le vuelvo a repetir, no vamos a aconsejar desde la experiencia, sino que lo vamos a hacer desde la palabra de Dios. No hay tema donde la Biblia guarde silencio. En lo que usted quiera preguntar, la Biblia tiene algo que decir. Y no solamente tiene algo que decir, sino que lo que tiene que decir Dios siempre va a ser muy relevante. Y lo tercero que tiene que haber para que haya un buen consejo, tiene que ver con la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? La presencia de Dios. Entonces veamos el consejo que le da Jetro a Moisés. Escúchame, pon atención y dice, y Dios estará contigo. Entonces está Dios en medio de esta conversación. Y la respuesta a este consejo de parte de Moisés es como le llaman los versos finales, e hizo todo lo que su suegro le dijo. Amén. Por lo tanto, entonces debemos entender que la autoridad del consejo, por un lado, proviene también del cúmulo de experiencias personales del consejero. No le estoy diciendo que las experiencias no sirven. Sirven, ¿cierto? Pero sobre todo de la aplicación práctica de la Escritura a la situación particular de la persona. Nuestras experiencias nos van a ayudar, pero siempre cuando vamos a aconsejar, le vamos a decirle que en todas esas experiencias que nos vimos agobiados, en que nos vimos tan complejos, las pudimos sobrellevar a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, a través de la Escritura. Al aconsejar, se debe poner énfasis en el presente y en lo consciente, más allá que en el pasado y más allá que en lo inconsciente.
Aquellas dimensiones las tenemos frente a nosotros y podemos trabajar con ellas sin necesidad de adiestramientos especiales. La aplicación inmediata de los principios de la Escritura a la vida de toda persona provocará cambios positivos. O sea, desde el momento en que yo escucho la palabra y la aplico a mi vida, esa palabra va a provocar cambios positivos. Con la ayuda de Dios es posible destruir los ciclos de pecado. Es poder sacar también de nuestra vida toda frustración que a veces nos oprimen y nos oprimen por años. ¿Sabe usted cuántas personas vienen a la casa del Señor con heridas que aún no están cicatrizadas? Y no son heridas de hace unos días atrás, no son heridas de hace unos cuantos meses. Son heridas, hermanos, que almacenan en su corazón por años. Que pareciera que esas heridas están cerradas. Pareciera que ese dolor está cerrado. Pero sale el tema a colación, sale el tema a la mesa y los vemos nuevamente llorando. Los vemos nuevamente angustiados. ¿Sabe por qué? Porque no han rendido su vida al Señor. Y todavía la frustración los oprime, los angustia. Y aunque esa situación pasó hace muchos años atrás, cuando sale a colación, es como si la estuvieran viviendo en ese momento. Por eso que Dios es el que rompe también nuestras cadenas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que cuando recibimos la ayuda de Dios, el que está en pecado va a dejar de pecar. El que está angustiado va a recibir fortaleza. Amén. Porque estamos buscando, hermano, la ayuda de Dios. Y hay una característica que solamente la tiene Dios, no la tenemos nosotros. Y es que Dios cuando nos habla el corazón. Es que Dios conoce la realidad de nuestra vida. Es que Dios, hermano, aleluya, le vuelvo a repetir, en cada circunstancia que pasamos, Dios no guarda silencio. Él tiene siempre una palabra. Esa palabra es oportuna, es relevante lo que el Señor tiene que decirnos a través de esa palabra. Aleluya. También, siguiendo esa línea de pedir consejo, porque yo soy mucho de preguntar. Pregunto cómo lo hace, soy muy preguntón. Y en el momento que he tenido dudas también he preguntado. Y ahí el Señor también me ha ministrado y me ha dicho que también debo preguntarle a Él. Se da cuenta que a veces le preguntamos a todas las personas, pero no estamos pidiéndole al Señor que nos ayude. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo soluciono esto? ¿De dónde saco las fuerzas para sobrellevar esta dificultad? Y conversamos con todo, pero no guardamos ese espacio también para poder dirigirnos al Señor. Y es lo primero que tenemos que hacer. Aleluya. Por lo tanto, nosotros debemos entender que dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida también hay una eternidad. Que todos los problemas y los percances que pasamos y aún las pruebas que pasamos son temporales. Y nuestra mirada tiene que estar puesta, como dice Pablo a los colosenses, en las cosas de arriba. Resulta esencial que la persona conozca su dimensión de eternidad, siendo lo más importante estimularlo a una relación auténtica con Dios. No una relación, hermano, de apariencia. A veces hay personas que la vemos tan firme desde la apariencia, pareciera que tienen una firmeza, tienen una consistencia con el Señor, pero viene, hermano, una prueba y no están con esa firmeza. Entonces, cuando nos preocupamos por nuestra vida, nos preocupamos por la eternidad que Dios nos ha dado, logramos entender que debemos tener una relación auténtica con Dios. Por lo tanto, la meta ha de ser que el aconsejado alcance un mejor entendimiento de su fe cristiana y madure en ella. Amén. Por eso que debemos entender que el consejo, el poder aconsejar, es más que un intercambio de ideas. Amén. La sociedad cambia continuamente. O sea, por ejemplo, los años que le están tocando vivir a nuestros hijos no son los mismos que nosotros. No son. Esta generación que está surgiendo, hermano, se sienten más autosuficientes y más capaz que ninguna otra generación antigua. Pero no se dan cuenta, hermano, del engaño que hay en su mente.
Entonces la sociedad cambia continuamente, la sociedad está cambiando. Lo único que permanece, lo único que no cambia, lo único que no varía es la palabra de Dios. Todo cambia, dice el escritor de Santiago, todo cambia. Aleluya, hermano, pero la palabra no cambia. El reino de Dios es un reino inmutable, es un reino que no cambia, es un reino que no se mueve. La palabra de Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra, aleluya, nos da fundamentos a nosotros. Por eso yo decía, yo no le puedo hablar de riqueza, no le puedo hablar de fama, no le puedo hablar de popularidad, no le puedo hablar de otras cosas, pero sí le puedo hablar de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, nosotros sabemos en quién hemos creído. Servir a Dios desde las dudas, hermano, es muy perjudicial. Por eso que tenemos que tener convicciones. Cuando usted tiene convicciones, van a venir dificultades, pero usted, hermano, no se va a apartar. Y Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas que han pasado pruebas, hermanos, tan grandes, pruebas tan complicadas, donde tienen razones más que suficientes, a lo mejor, para dudar de Dios y apartarse. Y aún así no lo han hecho. Y no solamente no lo han hecho, y a lo mejor tuvieran quizás las razones más que suficientes, a lo mejor no para alejarse, pero para servir a Dios, a lo mejor no con toda la fuerza. Y sin embargo, ¿sabe cómo los vemos? Los vemos con toda la fuerza. Porque hay una convicción. Uno logra entender, amén, que la vida está llena de pruebas y de dificultades, pero que en cada una de las adversidades Dios está obrando, aleluya, a favor de nuestra vida. Por eso que la sociedad cambia continuamente y el proceso de adaptación del individuo a esos cambios a menudo requiere de orientación. Es allí donde un creyente capacitado en el arte de aconsejar es determinante. Lo que estaba pasando a Moisés era algo nuevo. Moisés nunca había tenido, aleluya, antes en su vida la oportunidad de recibir tanta gente para poder aconsejarlo. Pero ahí estaba Jetro, observando. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso que se necesita hoy día, hermano, el pedir consejo, y necesitamos buenos consejeros. Se ha dicho que quien aconseja es un donante de vida. Por eso, al igual que en la donación de órganos, la salud del donante es más importante que la del receptor. Se lo explico. Si hay una persona que tiene su corazón malo y sabemos nosotros que una persona pierde la vida y su corazón estaba bueno, murió de otra enfermedad, ese corazón bueno, ¿cierto? Se puede hacer el trasplante y va a recibir, ¿qué va a recibir él? Vida, va a recibir un corazón bueno. Amén. Por eso que el que va a aconsejar no puede estar dañado. El que va a aconsejar no puede ser un envidioso. El que va a aconsejar no puede andar con mentiras. El que va a aconsejar, ¿cómo tiene que estar? Sano. Tiene que tener una relación con Dios. Porque si no, hermano, en vez de aconsejar, va a destruir. Aleluya. Por eso es que cuando el donante de órganos, ¿cierto?, da sus órganos a la persona que los requiere, esos órganos tienen que estar buenos. Por eso es que los revisan los médicos. Si no, sería como lo explica la palabra. Cuando habla de este ciego que guía a otro ciego, los dos van a caer ¿a dónde? A hoy. Y hay gente, hermano, que le gusta ir donde le van a decir lo que ellos quieren escuchar. Y yo, hermano, en estos tiempos que he estado de pastor, he tenido que cuando yo le digo, no, hermana, está bien lo que está haciendo, tú sigues por el buen camino, gloria a Dios. Pero también me ha tocado la oportunidad de decirle, no, hermano, no, mi hermana, usted está haciendo mal las cosas. Usted si sigue así, amén, va a fracasar. Con estos pasos que usted está dando, no está solucionando el problema, lo está agrandando. Que el Señor nos bendiga. Por eso es que también se necesita, hermano, que el aconsejado respete al que lo va a aconsejar. Y sobre todo que respete la palabra, que es la fuente del consejo. Porque eso será el alcance sanador del proceso. De ahí la importancia de que la fuente sea siempre la palabra de Dios
y no simplemente los pensamientos de un consejero. Yo no sé si usted tiene amistades que cuando le hablan desde la Biblia y le dicen así como Moisés, así como Noé, y le comienzan, yo me siento como Jeremías que estoy orando. ¿Y de dónde sacan esa palabra? ¿De dónde? Desde la Escritura, desde lo que van leyendo. ¿Sabe usted, hermano, que la generación que nos antecedía era una generación, hermano, que usted le hablaba de cualquier libro de la Biblia y ellos conocían y ellos entendían, estaban constantemente leyendo la palabra, le hablaban de Isaac, le hablaban de Abraham, le hablaban de Jacob, tenían la palabra? Pero hoy día, ¿por qué? Aleluya, le vuelvo a repetir, porque los jóvenes y la generación de ahora se cree autosuficiente y pareciera que no requieren de Dios y necesitan de Dios. Necesitan de su ayuda. Por eso es que la fuente del consejo tiene que ser la palabra de Dios. Aleluya. La consejería cristiana se fundamenta en el principio de que las Sagradas Escrituras contienen todo lo necesario para el desarrollo espiritual del ser humano. Queremos hablar de familia, la Biblia nos habla, hermano, en muchas ocasiones de familia. Queremos hablar de economía, el Señor habló de economía. Queremos hablar de las injusticias sociales, la Biblia, hermano, no habla de las injusticias sociales. La Biblia no habla de cómo tratar a un extranjero, la Biblia nos habla de cómo tratar a una viuda, la Biblia nos habla de cómo tratar a un anciano, la Biblia nos habla de cómo tratar a los niños. Amén. La Biblia nos habla, hermano, del tema de las deudas, del tema de la riqueza. La Biblia dice, hermano, que no comamos como ricos si somos pobres. O sea, no hay tema, hermano, en que la Biblia nos habla de sexualidad, la Biblia, hermano, nos habla de liderazgo. La Biblia nos habla del pasado, la Biblia nos habla siempre en el presente y la Biblia nos direcciona también hacia el futuro. Fui a comprar yo hace tiempo atrás, andábamos cachureando en el Biobío, en el sector de los libros, porque necesitaba una Biblia que se llama la Nácar Calunga y me dijeron que ahí encontraba Biblia antigua. Y cuando llegué a comprar la Biblia, la Nácar Calunga, la mujer que me atendió me dice, oiga, pero tengo el Quijote de la Mancha, lo tengo más barato y es mejor. Como dicen todos por ahí, muéstrame un mejor libro que la Biblia. No lo hay. De verdad que no le di bola a la señora. Compré mi Biblia, no, y me vine. Amén. Pero es verdad. Que el Señor nos bendiga. Los recursos de la presente Biblia, la que tenemos nosotros a nuestro alcance, en nuestras manos, han sido diseñados los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y que nosotros debemos usarlos para todos los problemas, para todas las dificultades que experimentamos. Los recursos, los elementos que tenemos a favor están en la palabra del Señor. Están en la palabra del Señor. No hay nada que discutir a la hora de identificar la mayor fuente de sabiduría con la que contamos. La Biblia da respuestas específicas a cada interrogante del ser humano. Dios tiene toda la respuesta. La abundancia de teorías psicológicas en cuanto a la conducta humana es precisamente la razón principal por la que debemos ir a una fuente trascendental. Hay consejeros pesimistas que solo ven maldad y pecado en el hombre. Sin embargo, hay otros optimistas que pretenden que todo anda bien y están neutros. Pero la Biblia, hermano, a nosotros nos habla de que esta sociedad tiene falta de valores absolutos en la moralidad de nuestra sociedad. Aleluya. Y por eso vemos tanta gente un día en el pecado. Lo hemos dicho, hermano, varias veces. Dice la ley, la constitución de la ley, hermano, que la base de la sociedad es la familia. Pero no es la familia compuesta solamente por un hombre, por una mujer y por hijos. No, sino que es una familia que tiene valores. Es una familia que tiene virtudes. Es una familia que tiene moralidad. Y eso no lo encontramos en el mundo. Eso lo encontramos en la casa de Dios. Ahí hay familias con valores, hay familias con virtudes, hay familias con moralidad. Y lo que es injusto, aleluya, hermano, va a ser injusto siempre. Me acuerdo cuando estaba en el tema de los saqueos, ¿qué decía la gente? Robémosles a ellos porque no han robado toda la vida. Pensándole que robándole a los de la ferretería, robándole a los de los neumáticos, a los de las farmacias.
le estaban haciendo daño a los políticos. Porque esa es la mente del ladrón. Pues de hecho el ladrón dice, el ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Por eso, hermano, mire, Dios tiene que poner el temor en esa gente. Dios tiene que poner el temor. Por eso, hermano, amén, porque usted cree que cuando roban, hermano, roban, no sé, por celular, roban millones, usted cree que después llegan a la casa y se sientan y dicen, oh, estuvo mal lo que hicimos nosotros. No teníamos, no, celebran, toman, bailan. Porque están, hermano, enceguecidos. Que el Señor nos bendiga. Por eso usted sabe, hermano, yo salgo a la calle, yo predico la palabra, hablamos de pecado, todo. Pero Dios también en determinado momento a mí me ha impulsado a hablarle, hermano, a los narcotraficantes que le hacen tanto daño, hermano, amén, a nuestra comuna. El tema de las drogas, el tema de las adicciones, cómo le roba la dignidad a las personas, cómo estos jóvenes, hermanos, comienzan a hacer las cosas mal. Por eso que necesitamos el temor, y para que el temor esté en ellos, el temor primero tiene que estar en nosotros. Amén. Por eso que no podemos estar neutros. Hoy día esta sociedad tiene una falta grande de valores, pero los valores de Dios siguen, hermano, permanentes en esta sociedad y son los que necesitamos. La perspectiva bíblica es clara y contundente. La palabra de Dios enseña que la responsabilidad del pecado recae directamente sobre los hombros de cada individuo. Desde Ezequiel hacia atrás, cuando el padre era ladrón, era juzgada toda la familia. Así, hermano, era la palabra de Dios. Y sin embargo, cuando, aleluya, están en Babilonia, ¿qué es lo que dice el pueblo? Nosotros estamos viviendo en tierra extranjera, estamos como esclavos, estamos en la cautividad, lejos de nuestra familia, lejos del templo, lejos de nuestra casa, con otra cultura, aprendiendo otro idioma, aprendiendo otra cultura, y esto es causa del pecado de nuestros padres. Eso es lo que dice el pueblo, y Dios le dice, no, realmente sus padres fueron pecadores, y debido a ese pecado, ellos también tuvieron consecuencias, pero si ustedes están en esta tierra, no es por el pecado de sus padres, sino es por su propio pecado. Por eso el profeta dice, y el alma que pecare ciertamente morirá. Por eso es que si usted le ha enseñado la palabra a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su entorno familiar, y ellos no han escuchado, amén, tal como dice la palabra de Dios, usted ha hecho la labor de la atalaya, de poder anunciar, escúcheme bien, el pecado. Entonces, por eso es que la perspectiva bíblica, hermano, es clara, y no solamente clara, sino que también es contundente. La palabra de Dios enseña que la responsabilidad de pecado recae directamente sobre los hombros de cada individuo. Y que la iniciativa salvadora nace en el corazón de nuestro Padre Celestial, y que la capacidad de tomar la decisión entre el uno y el otro está en la voluntad del ser humano. Por eso no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar y que la sangre de su Hijo no pueda limpiar. Pero para que ese pecador reciba la palabra, tiene que venir en arrepentimiento. Jonathan Edwards decía lo siguiente: nosotros debiéramos arrepentirnos de la manera que nos arrepentimos. Y cuando yo escuché esa palabra, a mí me hizo eco. ¿Sabe usted que a veces cometemos pecado y nos arrepentimos, hermano? Pero al otro día estamos nuevamente pecando. Por eso Jonathan Edwards dice, debiéramos nosotros arrepentirnos de la manera en que nos arrepentimos. De verdad que no puse mucha atención, pero me explicaban el tema del cocodrilo. ¿Ve? Que nosotros decimos puras lágrimas de cocodrilo. Y dicen que cuando el cocodrilo atrapa a su presa, él no puede nuevamente, se requiere de mucha fuerza para abrir nuevamente las mandíbulas. El hocico, porque es un animal. Entonces, en eso, mientras está matando a su presa, le comienzan a lagrimar los ojos. Y así estamos nosotros, pues estamos llorando por el pecado, pero no estamos como el cocodrilo, no lo podemos soltar. Por eso que cuando les digo, hermano, cuando vengan a pedir oración y la persona que está enferma o la persona que está pasando problemas o la persona que está pasando necesidades no conoce de Dios, lo primero que vamos a orar es para que esa persona se convierta.
¿De qué sirve estar sin problemas si se va a perder? ¿De qué sirve estar sano si se va a perder? ¿De qué sirve, no sé, porque le vaya bien en el trabajo si se va a perder? O sea, lo primero. Amén. Y por eso es que la consejería toma importancia en la parte de la restauración. Porque en estos mismos pasos que le acababa de mencionar, donde me piden que vaya a ver a alguien o me piden que converse con alguien, apenas yo llego y yo veo, le pregunto, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? Y cuando me dicen sí, ya, a mí me dieron todo el chance para hablar. Le comienzo a decir, mire, si el problema no es las deudas, el problema no es su esposa, el problema no es esto, el problema es que en esta casa no está Dios. Ese es el problema. Porque si está, y yo, hermano, lo que más le transmito es fe. Acepta a Dios, recíbalo en su corazón, las cosas van a cambiar, las cosas se van a revertir, no se van a arreglar de la noche a la mañana, pero usted va a ver la mano de Dios a favor de su vida. Amén. Por eso que la consejería también tiene que ver con la restauración. Practicar la consejería cristiana es cumplir con el ministerio de la restauración. Pablo, al escribir a los Gálatas, nos deja áreas grises en nuestra función de restaurar al caído. Dice Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, échelos de la iglesia, que se vaya para otro lugar. No, dice la palabra, restáurele con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Cuando alguien viene con esas pruebas, yo me pongo en su lugar, me pongo en sus zapatos, no lo aconsejo desde la vereda del frente, me pongo como si fuera mi sufrimiento, como si fuera mi realidad, como si fueran mis lágrimas, como si fuera mi casa, como si fuera mi problema, mi situación, y desde ahí con un espíritu de mansedumbre, no con el hacha, amén, con mansedumbre, con humildad, le comienzo a indicar qué es lo que debe hacer con el objetivo de poder restaurarlo. Si aplicamos este pasaje directamente al consejero cristiano, diríamos entonces, consejeros, cuando vengan a ustedes algún caído, dada la madurez que ustedes han alcanzado, restáurenlo con aptitud mansa, sin altanería ni prepotencia, pensando que ustedes podrían pasar por situaciones semejantes. Nos ponemos en el lugar. Nos ponemos en el lugar de la persona. Aleluya. Acompáñeme, hermano Daniel. Al utilizar como base el pensamiento del apóstol Pablo, debemos entender el consejo de restauración como función y responsabilidad de aquellos que han alcanzado madurez. Por lo tanto, la consejería no es tarea. La palabra, la Biblia dice, de los neófitos, de los nuevos, de los novatos. Esa es una tarea de los maduros. Y muchas veces, no voy a dar el nombre, hace algunos años atrás, hace algunos 10 años atrás, estábamos haciendo una campaña. Y estos hermanos habían tenido problemas con su pastor y con otro hermano. Y me dieron a mí el aviso, porque yo tenía a uno de estos hermanos predicando y él no había cometido ningún problema. Pero los otros, como no quieren predicar ni quieren dejar a otro predicar, yo le estoy hablando, mire, yo en ese tiempo tengo 36, tenía que haber tenido 25 años. 25 años. Estaba jovencito. Y él tenía más de 50. Y venía a hacerme el espectáculo ese día, hermano, y como ya me habían dado el aviso, yo antes que llegara aquí a la campaña fui, lo gané atrás, y le dije, ¿sabe que yo quiero conversar con usted? Le digo, ¿usted sabe cuánto nos hemos preparado para las campañas? ¿Cuánto hemos estado orando? Los permisos que hemos tenido que sacar, y usted viene a hacer problemas aquí. Yo le digo a él, usted tiene que enseñarme a mí. Y sin embargo, yo le estoy enseñando a usted. Gracias a Dios, hermano, se le quitó el tema de andar con pleito. Aleluya. Me acordé como que estaba en esos días, ¿no? ¿No? Por eso es que el carácter, hermano, es decir las cosas, pero decirlas en el momento oportuno. Saber decirlas. Por lo que el objetivo tampoco es agrandar el pleito, es poder solucionarlo. Pero en este tiempo hay gente, hermano, con la que realmente no se puede hablar. Así que quiera pelear al tiro. No se puede hablar nomás, no se puede hablar.
Por eso que el apóstol Pablo, en este concepto de restauración, lo habla como función y responsabilidad de aquellos que tienen madurez. Amén. Y ellos son los que tienen que restaurar, los que tienen que aconsejar. Termino con lo siguiente. El término restaurar fue usado originalmente por médicos y pescadores. O sea, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando se hablaba de restauración, no era un lenguaje que se daba en el ámbito cristiano, era un lenguaje que se daba en dos áreas, en los médicos y en los pescadores. Y la palabra restauración la usaban con el siguiente objetivo. Cuando un médico atendía a un paciente con un hueso fracturado, iniciaba su proceso de restauración. Primero hacía un diagnóstico para evaluar la extensión y la profundidad del daño y luego procedía con el tratamiento correspondiente. Este tomaría más o menos tiempo según la gravedad del caso y la disposición del paciente para cumplir con las indicaciones prescritas. No bastaba con la sanidad del hueso, sino que también se requería que el órgano pudiese volver a sus funciones habituales antes de considerarlo restaurado. Esta imagen acompañaba las palabras de Pablo al indicar que el creyente caído debía ser restaurado. Eso se veía desde la parte médica, pero desde los pescadores dice que el otro uso de restaurar también produciría una poderosa imagen en los lectores de la epístola. Un pescador hablaría de restaurar las redes cuando estaban rotas y los peces se escapaban. Entonces, en el caso de los pescadores, tenían las redes y las redes al estar rotas, cuando ellos pescaban, ¿qué ocurría? Todos los peces se iban. Aleluya. Y esto era frustrante. Es frustrante para un pescador descubrir que gran parte de su esfuerzo se desperdiciaba debido a estos huecos y a estas roturas en las redes. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pescador? Lo primero que hace el pescador es detener el proceso de pesca. ¿Para qué desperdiciar esfuerzo con redes rotas? Hay que restaurarlas. Por eso las retira del agua, las limpia, las seca y procede a identificar los hilos cortados. Esos hilos que están dañados o debilitados se desechan y cuidadosamente se inicia el proceso de sustitución. No basta con eliminarlos, sino que es imperativo el poder sustituirlo por hilos nuevos y fuertes. Ese proceso se llama remendar la red y también se llama restauración. Una vez terminado este proceso, esas redes debían ser nuevamente probadas. Y después de esta prueba, cuando no habían tenido problema, el resultado es que habían sido restaurados. Por eso que al escuchar este consejo, no solamente Dios a través de este consejo de Jetro ayudó a Moisés, sino que el pueblo también recibió ese consejo. Y así es el ministerio de la consejería cristiana. No termina hasta que la vida del aconsejado vuelve a operar normalmente. El individuo debe ser restaurado por completo. Cuando el aconsejado recupera sus facultades y puede desarrollarse sirviendo al Señor y siendo útil en Dios, es cuando podemos decir que ha sido restaurado. El arte del buen consejo es el cumplimiento también de la palabra del Señor en este ministerio de la restauración. Que Dios nos ayude y que nosotros no nos apoyemos en nuestras propias determinaciones y en nuestras propias opiniones y peor aún en nuestras propias experiencias, sino que siempre podamos buscar ese consejo de parte de Dios. Le invito a que se coloque de pie. Y Dios está aquí con nosotros, mi hermano. Dios está aquí, Dios te está hablando, Dios me está hablando a mí.
que necesitamos venir delante de Dios a pedir consejo en relación a nuestro matrimonio, en relación a nuestros hijos, en relación a nuestra casa, en relación al trabajo y sobre todo en relación a nuestra fe. Padre eterno, en esta hora de la tarde hemos predicado tu palabra, fuente inagotable de vida y de verdad. Señor, a través de la enseñanza somos fortalecidos, somos instruidos y como decíamos recién en el mensaje, a través de la predicación recibimos el consejo. Tu palabra siempre es necesaria, tu voz es oportuna, tu voz es relevante, Señor. Siempre lo que tú tienes que decir será mucho más interesante y de mucho más valor que lo que nosotros podamos decir, que lo que nosotros podamos opinar. Háblame, Señor, háblame, habla mi corazón, habla mi vida, habla al pueblo, porque necesitamos tu voz. Nadie, Señor, quiere fracasar, pero a veces fracasamos solamente por el hecho de no planear, por el hecho de no buscar tu dirección, por el hecho, Señor, de no acercarnos a tu presencia. Pero nunca es tarde para volver a comenzar. En esta tarde hemos recibido tu palabra, hemos recibido la enseñanza, Señor. Oh Padre eterno, tú estás con nosotros. Espíritu de Dios, Señor, tú eres el Dios que nos va a direccionar en cada paso que vamos a dar, en cada meta que tenemos por delante, en los desafíos que tenemos como padres, como esposo, como esposa, como hijos, como hermanos en la fe. Usted nos va a ayudar, no caminaremos solos, tú nos guardarás. Cristo ha roto nuestras cadenas, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha redimido y a través de Cristo recibimos palabra, recibimos unción, recibimos fuerza, recibimos poder, recibimos presencia de Dios para caminar. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Levante su mano y dele la gloria al Señor porque Él está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios, Él está con